Y continuamos nuestro recorrido, en este caso por el escenario internacional. Vamos a saludar a un amigo de la casa, el doctor Pablo Hueve, analista internacional, quien nos acompaña cada semana. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, licenciada, compañeras, compañeros de Canal 13, del Control Central, de la producción, Teleaudiencia Federal? Muy buenas tardes. Bueno, lo tiene de buen humor el día miércoles, pese a las condiciones del tiempo, Pablo. Es que el viento a mí no me va ni me viene. Yo la entiendo a usted y entiendo a nuestras compañeras y compañeros, pero a mí, salvo las cejas, no se despeina. Y no. Bueno, quienes, en cambio, sí tendrían que estar preocupadas y preocupados, Marina, son quienes este sábado van a recordar con mucho, mucho dolor los 20 años del mega atentado en las Torres Gemelas de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué esta introducción? Porque en realidad esta imagen que estamos viendo que dio la vuelta al mundo, yo recuerdo que en ese momento un nombre que algunos, por mi profesor en el doctorado, el profesor Pedro Brieger, conocíamos, que era Osama Bin Laden, era absolutamente desconocido en gran parte del mundo. Ahora bien, si me permite brevemente, tengo aquí en la mano probablemente el que es uno de los mejores libros, o el mejor, sobre la historia del movimiento talibán, que es de un periodista pakistaní, Ahmed Rashid. Este libro lo compré hace 22 años. Lo leí antes del 11 de septiembre. Y yo lamento no haber, ahora lo estoy releyendo, no haberme dado cuenta de una enorme cantidad de cosas que advertía este autor. Yo sé que esto en televisión no se debe hacer. Me permito leer un pequeño párrafo. Adelante. La política de Estados Unidos nos está obligando a unirnos a Rusia y la alianza antitalibán. Esto decía el gobierno iraní. Algunos diplomáticos norteamericanos preocupados por la falta de dirección en Washington o Afganistán han admitido que no hubo ninguna política norteamericana coherente, excepto aceptar lo que querían Pakistán y Arabia Saudita. En un informe confidencial del Departamento de Estado fechado en 1996 y escrito poco antes de que los talibán tomaran Kabul, alguna de cuyas partes pude leer, decía que si el movimiento talibán se expandía, Rusia, India e Irán apoyarían a la alianza antitalibán y Pakistán probablemente vería que el movimiento talibán iba a exportar terrorismo, inclusive más allá del área central de Asia. ¿Por qué le dije todo esto? ¿Por qué leí esto? Porque Estados Unidos dio el dinero, Arabia Saudita las armas, Pakistán la inteligencia, para crear un monstruo que se llamó el movimiento talibán. El movimiento talibán en un primer momento fue aliado de los mujahidines que luchaban contra la Unión Soviética, pero cuando se va a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Afganistán, bien digo, aquí comienza una fractura entre los señores de la guerra, que eran los mujahidines, y el movimiento talibán. Ese movimiento talibán al cual Estados Unidos sostenía. ¿Por qué? Porque era adversario de Irán, y entonces Estados Unidos quería equilibrar a Irán con algún movimiento que además pudiera ser adverso a Rusia. No se dio cuenta de que estaba generando un monstruo, y ese monstruo se llamaba el líder espiritual, que era el Mulá Omar, y su aliado, el señor Osama Bin Laden. ¿Cuándo Estados Unidos cambia su política exterior? En 1998. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por los movimientos feministas norteamericanos. Mire usted que es licenciado en ciencia política me va a poder entender bien, cómo un movimiento que es extrapoder, como una ONG feminista, traspasa transversalmente una política pública que por definición es vertical. Es decir, nación, provincia, municipios, pero siempre es estatal, es pública. Aquí, lo no público como un movimiento feminista hizo que la señora Madeleine Albright, en una reunión en Islamabad, Pakistán, le advirtiera al mundo
que no se podía seguir tolerando un movimiento que violaba los derechos de las mujeres y le advirtió a Pakistán que estaban amparando a un movimiento que podía llevar adelante acciones terroristas mucho más allá del Asia Central y de Europa. El 11 de septiembre del año 2001, el mundo vería azorado cómo Estados Unidos de América era víctima del peor atentado terrorista en territorio norteamericano. ¿Sabe por qué fue tan grave esto particularmente? ¿Por qué? Licenciada, Estados Unidos está acostumbrado a combatir fuera de su territorio. Estados Unidos no está acostumbrado a este tipo de cosas porque obviamente que lo más grave que había tenido era el atentado contra el edificio federal en Oklahoma por parte de un radical norteamericano blanco, pero no un atentado terrorista extranjero. Estados Unidos, desde el punto de vista geopolítico, licenciada, siempre se consideró una isla, amparado por dos paréntesis que eran el Pacífico y el Atlántico. Los atentados terroristas eran cosa de otro lugar. Esto golpeó en algo que la gente de Norteamérica siempre tuvo como una cuestión muy fuerte. Aquí estamos seguros. Osama Bin Laden sabía que estaba pegando en el sentimiento de seguridad que tenían las y los norteamericanos. Eso fue lo peor que pudo hacer. Y ese movimiento que logró Bin Laden le dio cheque en blanco a un presidente republicano para que avanzara sobre las libertades públicas. Licenciada, la lógica del terrorismo no es necesariamente tumbar un gobierno a partir de las bombas. La lógica del terrorismo es generar en la población una sensación de inseguridad, y esa sensación de inseguridad es la que hace que el poder político ataque a la sociedad en su sentimiento de libertad. De hecho, Barack Obama gana las elecciones en 2008 diciendo que quería recuperar las libertades públicas, que iba a salir de Irak y que iba a salir de Afganistán. Luego de 4 presidentes, luego de 20 años, luego de 12 ceros, más de $1 billón. Si me permite, Estados Unidos ve hoy y el mundo ve hoy que acaba de asumir el nuevo gobierno llamado interino de Afganistán. ¿Quiénes son? Me permito dar algunos nombres, pero además explicar quiénes son. Mohammed Hassan Ayund es uno de los fundadores del movimiento talibán. Es decir, vuelve a alguien que Estados Unidos había sacado hace 20 años. Es el primer ministro. Viceprimer ministro, Abdul Ghani Baradar, que estuvo preso 8 años. Y ahí vamos a hablar de este muchacho. Sirajuddin Haqqani es parte de la llamada Red Haqqani. ¿Qué es la Red Haqqani? Es un hombre acusado internacionalmente de terrorista. ¿Sabe qué cargo tiene? Es el ministro del Interior. El ala del Mulá Omar, que murió en 2013, está representada por el Mulá Yaqub. ¿Quién es el Mulá Yaqub? El hijo. El hijo. Y el ministro de Exteriores queda en manos de Amir Jan Motaki, otro peso pesado que trabajó en el anterior gobierno talibán. Es decir, que quienes le dijeron a Occidente, quienes le dijeron al mundo que este talibán era un talibán moderado, le está haciendo así al planeta. Vuelven los mismos que antes. Es decir, como el domingo en las PASO, acá nos vamos a encontrar con que son los mismos nombres, las mismas candidaturas, los que dicen que ahora pueden mejorar, los que dicen que son diferentes, etc. Bueno, luego de 20 años, los mismos que ampararon a quien usó a los mismos aliados de Estados Unidos para cometer el peor atentado terrorista en la historia de Estados Unidos, han vuelto. Y han vuelto con la protección de Pakistán, aliado de Estados Unidos, de Arabia Saudita, aliada de Estados Unidos, y probablemente con los únicos que están en condiciones de combatirlo, que son la Federación Rusa e Irán. Si esto no es incoherencia en política exterior, que no vaya. Pablo, ¿qué significa que se haya declarado Afganistán un emirato islámico? Porque esto viene atado, bueno, a esta conformación del gobierno interino. Sí, excelente pregunta y le agradezco mucho que me haga esa pregunta. No es cualquier modelo de Estado. Nosotros en Occidente tenemos una forma de entender la relación entre el Estado y la sociedad, entre el poder y la gente, a partir de una estructura jurídica surgida en Francia, que es el Estado-Nación.
A partir de Francia, la nación, que es un grupo humano, creó al Estado, que es una estructura jurídica. Esa estructura jurídica se legitima a partir o de sucesión dinástica como un rey o de elección popular. Pero en otras partes del mundo, la lógica de la legitimidad viene dada por otras cuestiones. En la República Islámica de Irán, por la religión a partir del imam supremo y por debajo quienes deben gobernar de acuerdo al Corán. Pero en otros lugares se utilizan palabras como jalifato, que en árabe significa sucesor. ¿Sucesor de quién? Mi hijo no va a ser jalifa mío, mi hijo va a ser sucesor mío. Jalifa es el sucesor en la línea de Mohammed, de Mahoma. Por lo tanto, mi legitimidad está dada por seguir nada menos que la línea de Mahoma. Emirato significa que lo que se busca es convertir a lo que para Occidente es una estructura jurídica en algo que responda a una fe y a una determinada interpretación de la fe. Concretamente, esto tiene más de vínculo con la forma en que los árabes saudíes ven a la política y a la vida, donde todo se legitima, no a partir de un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, sino de un consejo que lo vamos a llamar shura, y que esa shura está legitimada porque son los religiosos, a través de la reunión de los mulá, los líderes religiosos, quienes van a decir lo que está bien, inclusive, Marina, cuál es el largo de barba que los varones pueden tener en la calle si no quieren ser azotados. Bien, bueno, una aclaración fundamental y está relacionado a lo que planteábamos hace algunas semanas cuando decíamos que cuando pensábamos en Afganistán teníamos que usar y pensar con categorías distintas a las instituciones occidentales, así que bueno, bienvenida sea la aclaración y el aporte. Si le parece, nos vamos ahora a Brasil, donde se viven momentos de máxima tensión, pero bueno, ayer ha sido una jornada clave con un discurso golpista, antidemocrático, bueno, y una señal o un intento de señal a los otros poderes del Estado, al Congreso y a la justicia por parte del presidente Jair Bolsonaro. Le cuento a nuestra teleaudiencia federal que antes de ayer la conductora de este espacio, la licenciada Marina Ojeda, me manda un mensaje con un párrafo en el que se hablaba de rumores de golpe de Estado en la República de Brasil. Me pongo a ver los principales diarios de Brasil, particularmente Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, donde se estaba especulando con que si la movilización de ayer, 7 de septiembre, 6 de septiembre, el aniversario de la independencia de Brasil, se podía llegar a reunir más de 1,5 millones de personas, el presidente Jair Messias Bolsonaro, miren si el nombre no lo condiciona ideológicamente, podía llegar a invitar a la población a que asaltaran al Supremo Tribunal Federal. Juntó 125.000 personas, pero el discurso de ayer a la mañana fue tenebroso. Fue tenebroso porque advirtió que el Poder Judicial debía enmarcar, esa fue la palabra que usó, a un magistrado, él dijo ministro, y se refería a Moraes, porque Moraes es quien lo está investigando por las falsas acusaciones respecto del fraude en el sistema electoral. Y advirtió algo más, dijo, no quisiéramos que el Poder Judicial padezca algo grave que no queremos que padezca. ¿Qué será esto si no es o una destitución o directamente una toma del Poder Judicial? Advirtió algo más. Dijo que, por más que el Supremo Tribunal se llame así, el Supremo es el pueblo. Ayer me llaman de una radio al mediodía, Radio Universidad, y les dije, cuidado, no pensemos en las elecciones del año que viene. Pensemos en esta tarde. El día tiene 24 horas y el día es muy largo. Y el día fue muy largo, licenciada, porque a la tarde, en San Pablo, el presidente Bolsonaro fue mucho más allá. Dijo cosas tales como, solo Dios me va a sacar de Brasilia. El pueblo es el que está pidiendo medidas extremas. No podemos permitir que una persona, nombre y apellido, el juez presidente de la Corte Suprema, decida sobre los otros dos poderes. Pero además advirtió que hoy, 8 a la mañana, iba a convocar el Consejo de Estado. ¿Qué es eso? Por la Constitución de Brasil,
el Consejo de Estado es una reunión entre el presidente, sus ministros, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema y los militares. Normalmente, ¿para qué se pide esa reunión? Para declarar el estado de sitio. Por supuesto, la Corte dijo que no iba a ir, el presidente del Senado dijo que no iba a ir y los gobernadores dijeron que no iban a ir. ¿Cómo sigue esta novela? Que el presidente Bolsonaro suspendió la reunión, pero dijo: cuando yo me entere de que algún diario habla bien de mis ministros, esos ministros se van del gobierno. Así está Brasil, un país donde hoy, estoy leyendo en este momento, Jornal do Brasil advierte de riesgos de golpe de Estado y Folha de São Paulo directamente habla de que el tenor golpista del discurso de Brasil, del presidente Bolsonaro, va de la mano de su caída vertical en las encuestas. Claro. Cuidado con este tema. Falta 1 año y 3 meses para las elecciones. Es demasiado tiempo, Marina. Sí, bueno, y los números que le vienen dando muy mal frente a Luis Ignacio Lula da Silva, que sería, bueno, sí, su principal contrincante. Pablo, ha sido muy amable, gracias por visitarnos esta semana, por referenciar el escenario internacional. Nos reencontramos el próximo miércoles. Soy yo el único agradecido. Gracias a usted, pero además, gracias a Canal 13. Porque yo he estado escuchando medios nacionales con el nivel de improvisación con el que se enfocan los temas por parte de los conductores, y que Canal 13 haya elegido al equipo de periodistas que tiene el Telediario Federal y el Telediario Local. A mí me honra saber que en Río Cuarto tenemos un medio como este y periodistas como usted, formadas como para saber hacer qué preguntas y encarar los distintos temas. Bueno, a nosotros nos honra tenerlo como especialista, Pablo. El domingo sí, tenemos el deber y la posibilidad de decir qué oficialismo y qué oposición queremos. Basta de ser ciudadanos de café y de revolucionarios de esquina. Es en una elección donde nos recibimos de ciudadanas y de ciudadanos. Como dijo Roque Sáenz Peña en 1912, sepa el pueblo votar. Que así sea. Hasta el próximo miércoles, Pablo. Hasta el próximo miércoles.